Bienvenidos a Reestructuradamente, un espacio dedicado a la enfermería, la psiquiatría y la salud mental, pero sobre todo dedicado a ti. Aquí encontrarás herramientas y estrategias para transformar tu bienestar mental y emocional, consejos, entrevistas y mucho más. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reestructuradamente, el podcast. Mi nombre es Alejandro Cano y soy enfermero experto en el ámbito de la salud mental. Llevo más de 10 años trabajando en unidades de hospitalización, tanto de agudos como patología dual, urgencias. Y en este capítulo venimos a hablar ni más ni menos que de la depresión. El objetivo de este podcast es hacer un poco de visibilidad de los síntomas principales de esta enfermedad, de este trastorno, que por desgracia está muy presente en las vidas de muchas de las personas. Y sobre todo pretendemos un poco diferenciar conceptos básicos y hacer un poco de hincapié pues, en la intervención que hace enfermería con este tipo de problemas de salud. Y daremos unas pocas pinceladas del tratamiento principal. Intentaremos hacer un poco más visible esta enfermedad que en muchos de los casos se lleva en silencio y cuesta de dar voz y de dar visibilidad. Primero de todo, lo que queremos, como siempre, empezamos definiendo un poquito el concepto que vamos a tratar, ¿no? En este caso, la depresión. ¿Qué es la depresión? Pues sería un trastorno mental común. Entonces, a diferencia de otros trastornos, en este caso, la depresión afectaría negativamente pues, a la vida de las personas que la sufren, desde el cómo te sientes, el cómo piensas, ¿no? Y posteriormente, pues el cómo actúas, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que muchas veces puede disminuir la capacidad para funcionar en el trabajo o en el hogar, ¿no? Y en muchos de los otros casos, pues no llega a ser tan disruptiva, tan grave, por lo que tenemos también que diferenciar diferentes tipos y diferentes estadios, ¿no? en esta enfermedad. Primero de todo, creo que es necesario también hablar un poco de lo que son los síntomas, ¿no? Cuando decimos que estamos deprimidos, es un término que muchas veces se utiliza de manera pues, general y hay que diferenciar pues, la depresión de la tristeza, por ejemplo, ¿no? Entendemos que la tristeza es un sentimiento normal, es un sentimiento cotidiano que todos podemos experimentar a raíz de un suceso, ¿no? Puedo estar triste porque me ha dejado mi pareja, puedo estar triste porque se me acaban las vacaciones, puedo estar triste porque mi equipo ha perdido, pero no es lo mismo que estar deprimido, ¿no? Entonces es importante tener esa diferenciación, puesto que muchas veces no caemos en el tópico de decir que estás deprimido, esta persona está muy deprimida, y hay que sobre todo matizar un poco y diferenciar los principales síntomas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, para poder dar una atención adecuada, es crucial identificar estos síntomas, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues principalmente podemos diferenciar algunos a grandes rasgos como los sentimientos de tristeza, la ansiedad, ¿no? El sentimiento de vacío, la pérdida de interés en actividades que antes te interesaban, ¿no? La pérdida de la ilusión por hacer los hobbies que antes te llenaban, no te hacían sentir bien. Sobre todo también cambios en el apetito. Luego entraremos un poco más en detalle, ¿no? Pero en la pérdida del apetito, incluso con comida que antes te gustaba, ¿no? La pérdida de peso, la pérdida pulmonar de peso a raíz de esta disminución notable del apetito, problemas para dormir o incluso dormir demasiado, la pérdida de energía, ¿de acuerdo? Podríamos definir pues por apatoabulia, etcétera, pero como siempre intentamos hacer difusión de estos términos, intentamos no tratar mucho los tecnicismos, puesto que muchos de vosotros pues no tenéis conocimientos a nivel clínico, intentamos que el lenguaje que utilizamos en este podcast sea más cercano y sea más acorde con el público, con vosotros. Así que podríamos definir, ¿no? Pues esta pérdida de energía, aumento de la fatiga, ¿no? Me siento mucho más cansado, no tengo ganas de nada, no tengo ilusión por nada. Los sentimientos de inutilidad muchas veces o de culpa, ¿no? Aunque no hayas hecho nada, a veces te sientes que eres un lastre o que has hecho algo, aunque la familia, el entorno te dice que no, tienes esa sensación, ¿no? De que estás siendo una carga. Los sentimientos de inutilidad, como bien he dicho, la dificultad para pensar a veces, ¿no? El sentirse como más torpe a la hora de concentrarse, a la hora de tomar decisiones y incluso llegando, ¿no? A presentar pensamientos de muerte, ¿no? Incluso ideas de suicidio. Digamos que la parte más grave de esta enfermedad podría llegar a ser pues una tentativa de suicidio, ¿no? Viendo que está la persona pues en esta situación, pues llegará a intentar llevar a cabo pues una tentativa de suicidio. Una vez tenemos descritos ya los principales síntomas, así a grandes rasgos, supongo que algunos de vosotros os habéis sentido identificados con alguno de estos síntomas, pero sobre todo lo que quiero hacer hincapié es en diferenciar un poco de lo que es sentimientos de tristeza, ¿vale? También es muy importante el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo estás con estos sentimientos, no? Porque puede ser que tengas un mal día, tengas un día en el que muchos de estos síntomas los tengas presentes, pero que al día siguiente, pues bueno, te levantas y ya no sientes, ¿no? Pues esta falta de energía, esta falta de ilusión. Pero cuando esto se va sosteniendo en el tiempo, muchas veces se vuelve problemático y es cuando ya empezamos a hablar de que hay un posible trastorno, ¿vale?
Pues antes de nada, tenemos que diferenciar un poquito los tipos de trastornos, los tipos de depresión. La más grave, la más significativa, la que más muchas veces se necesita hacer un ingreso, iniciar tratamiento, incluso otro tipo de terapias que después hablaremos, sería la depresión mayor. ¿Vale? Este tipo de depresión es la depresión más severa, la que muchas veces, pues bueno, incapacita totalmente para trabajar, no puedes descansar, no puedes estudiar, dejas de comer, dejas de disfrutar de lo que antes te daba placer. Entonces los episodios de depresión mayor pueden ocurrir una o varias veces a lo largo de tu vida, ¿no? Tenemos casos donde hay gente que ha pasado durante un año muy, muy malo, donde ha caído en una depresión muy profunda, ha necesitado un ingreso, pues posteriormente mejora, pero al cabo de unos años, pues vuelve a necesitar otro ingreso, vuelve a necesitar otra intervención más intensa porque vuelve a presentar estos síntomas, ¿no? Eso hablaríamos de la depresión mayor. Como depresión un poquito más leve o quizá una depresión que no sería como la depresión mayor, podríamos hablar de la depresión persistente o la distimia, ¿no? Que es una depresión crónica al fin y al cabo, ojo, no pensemos que es menor. Sí que es cierto que muchas veces los síntomas son mucho más leves, pero que afecta también a la vida diaria, y que la persona con este tipo de enfermedad también está pues año tras año sintiendo que no mejora y que, bueno, pues que necesita atención de profesionales, ¿no? Así que podríamos diferenciarlo un poco, que sería eso, una depresión crónica, en la que la persona tiene un estado de ánimo como muy deprimido, pero durante al menos 2 años, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que a veces hay que diferenciar un poco la depresión mayor con la depresión persistente, el trastorno depresivo persistente o distimia, principalmente por eso, ¿no? Porque muchas veces la persona inicia con una distimia y posteriormente, si no se pone solución, puede desencadenar una depresión mayor. ¿Qué más tipos de depresiones? Ya podríamos entrar un poco más en matices, pues la conocida muchas veces depresión posparto, ¿no? En la que muchas de las mujeres, después de dar a luz, presentan este tipo de sintomatología, ¿no? En forma de tristeza, de ansiedad, de agotamiento, ¿no? Que puede comportar un poco pues el déficit en el cuidado del bebé y en el propio cuidado de la persona, ¿no? Entonces es también un tipo de depresión común y que también hay que tener presente y conocerla un poco. A más, podríamos hablar de la depresión estacional, que muchas veces está relacionada pues, con los cambios de estación, ¿no? Sobre todo con los cambios de estación hacia épocas más grises, como puede ser el invierno, ¿no? Este tipo de depresión suele mejorar un poquito ya con el inicio de la primavera, el inicio del verano, pero en muchos otros casos necesita tanto tratamiento farmacológico como atención por parte de profesionales, ¿no? Y luego sería necesario hablar, refiriéndonos un poco a los síntomas que hemos tratado, que hay muchos de los trastornos mentales que presentan depresión. Es decir, hablaremos en otro de los capítulos del trastorno bipolar, aunque en varias de las píldoras que hemos tratado en YouTube y tal hemos hecho mención del trastorno bipolar, pero que este trastorno también se caracteriza porque hay episodios, uno de los casos, sobre todo el trastorno bipolar tipo 2, que presenta depresiones y muchas veces son muy graves, ¿no? Entonces también es necesario mencionarla como parte de la enfermedad del trastorno bipolar, ¿no? Que hay episodios depresivos. Y luego, pues la denominada depresión psicótica, ¿no? Donde muchas de las veces la persona presenta una depresión asociada a algún tipo de psicosis, de alucinaciones, lo que muchas veces denominados delirio de ruina, ¿no? Donde la persona siente pues, que ha estafado, que es un lastre para la familia, y bueno, eso puede llegar a ser un problema de salud muy, muy grave, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahora, haciendo un poquito de pinceladas sobre los tipos de depresión, habría falta un poco hablar qué hace el enfermero o la enfermera, ¿no? Con este tipo de pacientes, ¿no? Una vez más, volvemos a tratar temas que ya se han tratado en anteriores episodios, como es la relación terapéutica, ¿no? El acompañamiento. Y es cierto que muchas veces este tipo de pacientes hacen ingresos muy largos, puesto que la intervención que se hace tanto a nivel farmacológico como a nivel psiquiátrico, a nivel de acompañamiento y demás, es larga y es muchas veces poquito a poco va mejorando, pero necesita también tiempo, ¿vale? Luego hablaremos de los antidepresivos, pero bueno, aprovechamos un poco para hacer una pincelada sobre este tema. Denominamos muchas veces el periodo ventana cuando la medicación antidepresiva empieza a hacer efecto. Cuando nosotros iniciamos antidepresivos a una persona, muchas veces le explicamos, es parte de las tareas del enfermero y del psiquiatra, explicar que no son inmediatos, que no es que me tomo una pastilla y al día siguiente estoy bien. Ojalá tuviéramos esa medicación, ¿no? Pero es una medicación que muchas veces, hasta que se metaboliza, hasta que se pone, ¿no? Hasta que llega a metabolizarse, hasta que está en sangre esa medicación y hace el efecto, pueden pasar esos denominados 15 días o periodo ventana, ¿vale? Así que es un trabajo intenso por parte de la profesional de la salud, tanto enfermeras como la psiquiatra, ir haciendo, ¿no? Ese recordatorio al paciente, puesto que en ese momento el paciente está pues, abatido y sin esperanzas, ¿no? Así que también es una de las intervenciones, sobre todo de enfermería, ¿no? El estar, el acompañar, ¿no? Y el resolver dudas.
Principalmente podemos hacer una breve entrevista al principio cuando una persona con depresión ingresa y luego pues hay maneras de cuantificar esa depresión mediante escalas, mediante herramientas de evaluación estandarizadas, como podría ser la escala de la depresión Hamilton o etcétera, ¿no? Pero en todo caso lo que es interesante es, sobre todo a nivel de enfermería, es hacer esa entrevista inicial y detectar un poquito esos síntomas, lo que desencadena y en muchos de los casos pues cómo se siente y en qué nivel está esa persona, ¿no? Pues si tiene apetito, qué tal duerme, cómo está de energía, si tiene ilusión por algo, incluso llegando a hacer preguntas directas sobre el riesgo de suicidio. El suicidio muchas veces no hay que hacer ningún eufemismo ni preguntarlo de manera indirecta, no, hay que ser muy claro, porque muchas veces cuando la persona se le pregunta directamente, ¿tienes ganas de suicidarte o has pensado alguna vez en quitarte la vida? Esa persona muchas veces tiene que hacer un proceso de integrar esa información y al escucharlo de una manera tan directa, en muchos de los casos no llega a decirte que sí, puesto que no lo tiene de una manera estructurada, ¿no? Pero en muchos otros casos sí, ¿no? Automáticamente tú le haces esa pregunta y dices, sí, tengo deseos, tengo ganas de morirme, no veo solución. Así que es una pregunta, es un poco un llamamiento a las enfermeras y enfermeros que nos estéis escuchando, que hay que hacerlo directamente, sin tapujos. Es decir, una persona con un trastorno mental severo, como podría ser la depresión, muchas veces hay que hacerle esa pregunta directa, ¿de acuerdo? Y en función de lo que nos diga, pues podremos tomar una decisión u otra, hacer un plan de cuidados u otro, ¿vale? Pero eso sería un poquito la evaluación inicial que hacemos desde enfermería con el paciente con depresión. Y luego, pues bueno, en función de lo que obtengamos en esa entrevista, podremos hacer diferentes intervenciones. Lo principal, lo que hacemos con todos los trastornos mentales, pero en el caso de la depresión, aprovechando que estamos hablando de este tema hoy, pues es la educación y el apoyo, tanto al paciente como a la familia. En muchos de los casos la persona se siente desconcertada, siente que ha hecho algo mal y ese rol, el de acompañar, el de resolver dudas, es necesario y es uno de los papeles fundamentales, ¿no? En enfermería, el acompañar y el resolver muchas veces dudas. También ofrecemos información, tanto de la medicación como de los síntomas, ¿no? Porque muchas veces esa persona siente que lo que le sucede a veces es único y cuando tú le explicas que esa persona tiene unos síntomas que son muy acordes con un trastorno, que por suerte sabemos lo que te sucede, que por suerte hay un tratamiento, entonces le empezamos a dar un poquito de esperanza, ¿no? a esa persona y sobre todo también a la familia, ¿no? Que en esos casos está muchas veces desbordada porque todo lo que es anímico siempre tenemos tendencia a pensar que, bueno, que está pasando una mala época, que a veces no, pues necesita pues, desconectar un poco, tomar el aire, pero cuando vemos que eso se va prolongando y vemos que es un problema de salud, que la persona ya no sale de la casa, que ya no sale incluso de la cama, que no come, bueno, ya vemos que hay que picar a la puerta del sistema y solicitar ayuda, ¿no? Así que, bueno, un poquito el proporcionar información sobre los signos y los síntomas y también de la medicación. De los antidepresivos muchas veces provocan efectos secundarios, un montón, como los antipsicóticos que ya mencionamos un poquito en el anterior episodio. En el anterior episodio de los primeros episodios psicóticos hablamos de los efectos secundarios. En el caso de los antidepresivos, muchos de los efectos muchas veces es aumento de peso, visión borrosa, muchos de los casos. Presentan náuseas, presentan boca seca, mareos, el tema del líbido también, de la disfunción eréctil en el caso de los hombres, la pérdida del apetito sexual se disminuye. Incluso en algunos casos hay excesiva somnolencia, interacciones con la tensión arterial, ¿no? Si es una persona que ya padece de problemas de tensión, al iniciar ciertos antidepresivos puede ser que se desbarajuste un poquito esas cifras, ¿no? Entonces también es importante estar atentos y hacer educación sanitaria con este tema. Y luego el estreñimiento, que también es cierto que muchas veces es uno de los efectos secundarios más presentes con los fármacos en general, ¿eh? Hablamos ahora de los antidepresivos, pero muchos fármacos, como podría ser la analgesia, ¿no? La medicación para el dolor provoca estreñimiento, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de esos efectos secundarios, pues nuestro papel como enfermeras también es hacer un poco de educación sanitaria, ¿no? De lo que le puede suceder y estar alerta de que si sucede, pues plantearnos, ¿no? Plantearle al psiquiatra un cambio de medicación o explicarle que es temporal hasta que el cuerpo se acostumbre a esa medicación, ¿no? Esa sería otra de las intervenciones principales. ¿Qué más podemos hablar de las intervenciones que hace la enfermera? Pues la promoción de los hábitos saludables, ¿no? Entendemos que cuando la persona está en la fase más aguda de la depresión, no vamos a conseguir que la persona salga de la cama y se ponga a hacer ejercicio. Pero sí que poquito a poco, como hablábamos de que son ingresos largos, el papel de la enfermera muchas veces es ir introduciendo a medida que va mejorando este tipo de hábitos, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, un ejemplo que muchas veces vemos en sala, ¿no? En las unidades, el plantearnos pequeños objetivos que la persona vea que está logrando. Es decir, la persona no tiene apetito, ok. La persona al final lleva quizá 3-4 días alimentándose del postre. Conseguimos que se tome un yogur y un vaso de zumo. Posteriormente ya vemos que coge una pieza de fruta, ¿no?
pero muchas veces el objetivo principal es que salga de la cama y acuda al comedor. ¿Que no va a comer? Evidentemente, ya sabemos que no va a comer, pero le hacemos ver a esa persona que ese pasito de salir de la cama, ponerse las zapatillas, ponerse la blusa y salir a la sala a ver un poco cómo está el entorno, a ver qué le apetece o qué no le apetece, a decirnos una vez sentado, oye Alejandro, es que no me apetece comer. Bueno, pero eso es un poco un paso hacia la recuperación. Y muchas veces no pretendemos más que el paciente tome las riendas de su recuperación, ¿vale? Entonces, este tipo de objetivos, muchas veces que son insignificantes para otros tipos de trastornos, en el caso de la depresión es una pequeña victoria, es decir, ir haciendo pocos pasos hacia esa recuperación y sobre todo hacer participar al paciente, ¿de acuerdo? Tenemos que evitar un poco el sistema, el rol paternalista, ¿no? Del cuidador, porque muchas veces este tipo de trastornos necesitan también que la persona ponga de su parte. Entonces, bueno, es cuestión de un tira y afloja, ¿no? Entre el profesional de la salud y el paciente. También hay que hacer educación sanitaria en la familia, porque muchas veces la familia se frustra o ve que el avance es muy poco a poco y presionan mucho al paciente o quieren que vaya mucho más rápido de lo que se permite y es contraproducente. Entonces también es importante explicar a la familia cómo va esta enfermedad, ¿vale? Y posteriormente, pues bueno, lo que hablábamos, hablar con el paciente, centrarnos en las posibles soluciones al problema. Y muchas veces vemos que poquito a poco, una vez iniciamos medicación, evidentemente, y vamos haciendo ese acompañamiento diario, ¿no? y constante, la persona va cogiendo esos hábitos, va cogiendo un poco esa fuerza para iniciar su recuperación. Ya no hablamos de curarse ni de mejorar al 100%, pero iniciamos un poquito ese camino que empieza con un paso, ¿eh? Así que bueno, hablando un poquito también de las intervenciones, hemos hablado de la educación sanitaria, de las terapias, ¿no? Luego evidentemente, cuando estás en una crisis con esa persona que está pues con una crisis de ansiedad y demás, pues hacer el acompañamiento habitual que hacemos desde la enfermería, ¿vale? También hay que decir que muchas veces no es únicamente enfermero el acompañamiento, también se visita por psicólogos, también se visita pues por trabajadores sociales y vemos que hay un problema real a nivel, pues, por ejemplo, económico o a nivel social, de viviendas, ¿no? Pues el coordinar un poco el trabajo multidisciplinar también es parte de la enfermería, ¿no? El volver un poco a la figura del liderazgo, ¿no? Que hablábamos en los primeros episodios. En cuanto a tratamiento, podemos hablar de varios tratamientos, ¿vale? Lo principal y lo que hemos hecho ya mención es los antidepresivos, que los pauta un psiquiatra, y el trabajo de la enfermera muchas veces es conocer esos efectos secundarios y explicarle al paciente pues cómo va, detectar un poquito los efectos secundarios y planteárselos al médico, e incluso, ¿no? Pues el estar atentos, pues, como hablábamos antes, ¿no? A unas crisis hipertensivas, a dar un poco de esperanza en el sentido de que tarda la medicación en hacer efecto, ¿no? Ir poquito a poco pues detectando si la medicación va haciendo el efecto o no. Yo muchas veces les digo a los pacientes, tú serás el último en enterarte de que te está funcionando, porque es verdad, muchas veces nosotros ya detectamos ciertas cosas, como la predisposición, como no, el aumento del apetito incluso, el aumento de las fuerzas, pero el paciente sigue viéndose que está en el pozo, literalmente. Es decir, no hay manera de hacerle ver a corto plazo que la persona diga, ostras, pues sí que me siento mucho mejor. Posteriormente lo podemos ver, ¿no? Los profesionales, posteriormente lo empieza a ver quizá la familia, pero el paciente suele ser el último. Bueno, en decir en sentir que está mejor, ¿no? Así que es un trabajo diario y constante, ¿vale? Así que la medicación juega un papel crucial en este tema. Existen muchos tipos de antidepresivo. Hablaríamos, por ejemplo, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de los inhibidores selectivos de la serotonina o de la noradrenalina, de los tricíclicos, de los IMAO, en fin. Es un tema que lo que intentamos siempre de hacer desde el podcast es no hacer hincapié sobre todo en la parte más clínica, puesto que hoy en día, bueno, aunque no se aconseja, pero muchas de las personas pueden mirar el prospecto de la medicación y saber un poco lo que están tomando, aunque no se aconseja, insisto, puesto que muchas veces no te plantean un escenario que no es el real. Las medicaciones muchas veces provocan unos efectos secundarios, evidentemente, pero en muchos de los otros casos podemos autosugestionarnos y sentir que no tenemos que seguir tomando esa medicación, cuando realmente es una pauta médica y siempre tiene que ser un médico, un psiquiatra en este caso, el que determine pues, si hay que rebajar una dosis, hay que hacer un cambio, ¿no? El papel de la enfermera, sobre todo, es el detectar esos efectos y el hacer un poco de altavoz del paciente cuando el médico no está, ¿vale? Así que determinar qué tipo de antidepresivo tiene que iniciar, etcétera, es un tema más bien médico. Entonces tampoco queremos entrar en detalle, pero sí que tenemos que hacer hincapié en los efectos secundarios, ¿de acuerdo? Así que, bueno, mencionando un poco la medicación, otra de las terapias que se utilizan, sobre todo en la depresión mayor, de hecho es que está indicada principalmente para las personas con depresión mayor, es la terapia electroconvulsiva, los denominados TECs, donde la persona, pues mediante unas conducciones eléctricas,
se provoca, digamos, una crisis comicial, evidentemente todo controlado, ¿eh? Nada que ver con las películas de Hollywood, que muchas veces nos explican que la TEC se utilizaba como castigo, y es cierto, hace muchos años habría otro tipo de intervenciones en este ámbito, pero ahora mismo la TEC es otro tipo de intervención médica, donde mediante pues esta técnica está presente un anestesista, está presente un psiquiatra, está presente una enfermera, entonces es súper controlada y se da un poco el caso de que mejore la depresión cuando ya vemos que los antidepresivos ya no funcionan, es una depresión muy resistente y se plantean este tipo de terapias. En el caso de la TEC, tampoco quiero extenderme mucho de este tratamiento, pero bueno, hay que diferenciar sobre todo las tandas agudas, que muchas veces se hacen pues unas 12 sesiones, 3 por semana aproximadamente, y luego pues están las de mantenimiento, donde muchas veces se va haciendo pues eso, como un recordatorio, una vez cada semana, una vez cada 2 semanas, a esa persona pues para evitar que vuelva sobre todo a presentar esta sintomatología depresiva, ¿no? ¿Qué es lo importante de aquí hacer un poco, ¿no? Una pincelada sobre la terapia electroconvulsiva? Que muchos de los síntomas que presentan las personas cuando empiezan estas terapias se diluyen, remiten. El principal síntoma muchas veces es la pérdida de memoria, el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, eso muchas veces al principio es muy normal, nos lo explica el paciente y tenemos que hacer un poco de educación sanitaria al respecto, ¿vale? Tampoco quiero extenderme más con los TECs, pero sí que también hay que hacer hincapié en este tratamiento, puesto que funciona y que está principalmente indicado en la depresión mayor. Que luego se utilice para otro tipo de trastornos es una realidad. Muchas veces se utiliza para trastornos psicóticos, para personas que no mejoran con medicación y demás, pero en el caso principal de la depresión mayor es el uso principal del TEC es para este tipo de trastornos. Por otro lado, también hay que hacer hincapié en que las terapias alternativas, como pueden ser la meditación, la relajación, ¿no? El yoga, pueden funcionar. Evidentemente, en una persona con depresión mayor, en una fase súper aguda, no va ni siquiera a acceder a venir contigo a una terapia de meditación y demás, porque no tiene fuerzas, porque no tiene energía, pero no quita que nosotros, como hablábamos antes, el plantearle soluciones, el hacer objetivos a corto plazo, el decirle, ¿no? Darle esa esperanza de, bueno, todavía no, pero ya verás cuando empieces a venir a las sesiones que hacemos después de las cenas, de relajación y de meditación guiada, te sentirás mejor y poquito a poco llegará el día en que esa persona, como la haces partícipe de su recuperación y muchas veces no le das alternativa, ¿no? Es decir, venga, vamos a irnos. Cuando tú ya crees que esa persona puede iniciar este tipo de intervenciones, muchas veces hay que acompañarla y hacerle ver que va a ser positivo y una vez ya lo tiene hecho, ya tenemos una referencia, ya le podemos decir a esa persona, ¿lo ves? Como ha valido la pena, lo ves como poquito a poco ya vas poniendo de tu parte y cómo vamos ganando terreno a esta enfermedad. Así que este tipo de intervenciones, evidentemente, queda muy bien decir que me curé de una depresión con meditación, pero hablando de lo que a mí me incumbe, lo que yo tengo experiencia es en las fases más agudas, ¿no? En las depresiones mayores, en este tipo de problemas, es complementario, totalmente complementario este tipo de intervenciones y de terapias, ¿no? Y luego, posteriormente, hablando un poco de los cambios en estilo de vida, ¿no? De hacer un poco pues una dieta acorde con los gustos de esa persona, hacer una rutina del sueño saludable, ¿no? Hablar de la higiene del sueño, de los hábitos que muchas veces te harán que descanses mejor. Por ejemplo, tratar el tema del consumo. Si hay una persona que consume alcohol, el alcohol es un depresivo. Por naturaleza, la persona que bebe por lo general tiene fases depresivas, incluso depresiones. Entonces, el abandonar ese consumo va a hacer que la persona tenga muchos más números de ponerse bien. Así que también otro de los trabajos que tenemos desde enfermería, ¿no? El promoción de la salud, el evitar que la persona pues realice consumos, etcétera. ¿Vale? Hablando un poco de las intervenciones, y como bien veis, hay muchas y es un tema que da mucho de sí y es cierto que la enfermería juega un papel crucial también en este tipo de trastornos, junto, evidentemente, a la psicofarmacología y a los psiquiatras, ¿no? Y al sinfín de trabajadores que están en los ámbitos de salud mental. Pero como en este caso hablamos de la enfermería, hay que recordar que el papel de la enfermera en estos casos es muy importante. Y también es importante porque muchas veces el paciente en depresión es un paciente, hablando un poco malamente, que no hace ruido en las salas, que pasa desapercibido, que no va a venir al control a decirte que necesita algo. Entonces, el trabajo de la enfermera también es ir a buscar a esos pacientes, ¿de acuerdo? Porque evidentemente el que está pues más desorganizado o el que está dando voces en una sala es el que capta la atención de los profesionales, pero no quita que una vez hayas tratado ese
a ese paciente, le dediques el tiempo que se merece y el tiempo que necesita esa persona, porque como bien os digo, son personas que muchas veces están en la cama, que no van a venir a pedirte ayuda, y el trabajo de la enfermera es, ¿no?, él ir a buscarles y él hacerles partícipe de su recuperación, no esperar únicamente que la medicación haga el efecto y que la visita del psiquiatra al día siguiente sea la panacea. Entonces, nuestro trabajo es constante y es diario, y son horas que hay que echarle a estos pacientes para que su recuperación sea más rápida y sea productiva, ¿no? Así que sin duda lo que quiero hacer aquí un poco de hincapié es que es un proceso lento y que es un proceso que se necesitan de muchos factores para que la persona se recupere. Evidentemente el seguimiento después, una vez ya la persona se estabiliza y mejora, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Hablando un poco del circuito que hablábamos en salud mental, pues esa persona se vinculará a un CESMA, ¿no?, Centro de Salud Mental de Adultos, necesitará pues unos reajustes de medicación posiblemente, y poquito a poco pues que esa persona vaya desvinculándose a medida que el médico lo va viendo mejor, pues del sistema, hasta que podemos hablar de que la persona ha superado una depresión. Os recuerdo, y es un llamamiento a la esperanza, la persona se recupera de la depresión. Y hay personas que lo pasan realmente mal y que son años incluso de penumbras, pero que la luz está y que al final la persona mejora y que la persona pues puede volver a retomar su vida diaria, ¿vale? Así que es un poquito la conclusión que quiero que saquéis de este episodio, de que es un proceso lento, que es un proceso que necesita muchas veces de muchos profesionales, el apoyo de la familia y demás, pero que se sale, ¿de acuerdo? Así que como enfermeros tenemos un papel crucial, en la detección, en el tratamiento, en el apoyo a los pacientes con depresión. Así que nada, no quiero extenderme mucho más, ya creo que llevamos prácticamente los 26 minutos de podcast. Y nada, os recuerdo, esto es Reestructuradamente, nos podéis seguir en redes sociales como Instagram, como en YouTube, y sobre todo hacer un llamamiento un poco a esas personas que os interesan estos temas, como bien hacéis de vez en cuando, es mandarnos un correo con las dudas, con las sugerencias que tenéis para próximos episodios, y sobre todo que si conocéis a alguien, ¿no?, que podría beneficiarse de esta información, pues que no dudéis en compartirla. Recordar que el buscar ayuda es un signo de fortaleza, nunca de debilidad, y que estamos aquí para eso, ¿no? Entonces, como bien os comento siempre, Reestructuradamente es un equipo por y para el paciente. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo, así que sin más miramientos nos vemos en el próximo episodio. Un saludo muy fuerte. Chao, chao.